Ferreri, ¿cuáles son los lineamientos principales que plantea el Frente Amplio para el periodo 2020-2025 en caso de ganar la elección? Sí, lo primero que nada es mantener un proyecto nacional de desarrollo que implica un rumbo estratégico determinado y que en el caso del Frente Amplio ha sido claro. Ese rumbo estratégico tiene algunos pilares básicos. En primer lugar, el crecimiento inclusivo. Nosotros no entendemos el desarrollo si el crecimiento económico no va de la mano de mayores niveles de equidad, de cohesión social, de la construcción de la igualdad. Solo crecimiento del PIB si no va de la mano de oportunidades para todos, si la prosperidad no es compartida, para nosotros no es desarrollo. Eso a la vez tiene que ir de la mano de más y mejor ejercicio de derechos. Se trata de que crezca el PIB de la economía, que el PIB per cápita sea cada vez mayor, pero que la desigualdad baje, que haya más igualdad y también que haya más ejercicio de derechos. Y Uruguay en estos aspectos ha tenido resultados muy exitosos. Llevamos el ciclo de crecimiento más importante de nuestra historia contemporánea, a la vez redujimos la desigualdad, somos el país más igualitario de América Latina, pero al mismo tiempo impulsamos una potente agenda de derechos. Al mismo tiempo que crecía la economía y se reducía la desigualdad, Uruguay aprobó el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, la protección de colectivos vulnerables como la población trans, se protegieron los derechos de trabajadores rurales y trabajadoras domésticas, se reguló el consumo de la marihuana. Es decir, hoy Uruguay es una sociedad, comparada con el 2004, más rica, más igualitaria y también más libre. En todos esos aspectos hay un rumbo estratégico claro, también con una apuesta a la apertura al mundo, la apuesta a la excelencia, a la calidad. Uruguay es un país pequeño, nunca apostará a la cantidad. Estos elementos se mantienen inalterados. Pero mantener el rumbo estratégico no significa hacer más de lo mismo, porque teniendo este rumbo claro, lo que sí también tenemos que tener presente es que el mundo ha cambiado. Hoy el mundo es otro y esos nuevos desafíos, esas nuevas amenazas que presenta el mundo actual requieren nuevas ideas, nuevas herramientas, nuevas estrategias y por lo tanto allí hay que trabajar con esa mirada de rumbo estratégico claro y que se mantiene, pero con nuevas ideas y nuevas herramientas al servicio de ese rumbo. Desde los partidos que hoy pueden acceder a ganar las elecciones, se habla de la reducción del gasto público como algo imprescindible por el déficit fiscal que tiene el país, que disminuyó ahí una décima, está en 4,8, 4,9. Sin embargo, el Frente Amplio no lo ha puesto como un tema, el déficit fiscal y disminuir el gasto público. Sí, nosotros creemos que Uruguay tiene un problema respecto a su déficit fiscal que debe ser atendido y corregido. No es una buena cifra la que presentamos hoy de déficit fiscal y eso implica trabajar para reducirlo. Ahora bien, también es cierto que ese desafío en materia de déficit fiscal tiene que ser mirado junto con otros indicadores. Uruguay tiene una enorme espalda financiera, tiene reservas del PIB reservas por 25 puntos del PIB, líneas de crédito contingentes por 2.200 millones de dólares, perspectivas de incrementar su crecimiento, fruto de inversiones públicas y privadas, 2.000 millones de dólares de PPP y 3.000 millones de dólares de la inversión más grande de la historia del país privada, que es la de UPM. Por lo tanto, eso da un conjunto de indicadores que nos permite trabajar con cierta tranquilidad. Hay que encarar el desafío fiscal con reformas estructurales que tendrán efectos en el mediano plazo, como es la reforma de la seguridad social, y también aspectos vinculados al corto plazo. Pero tenemos espalda financiera y perspectivas de crecimiento que nos permiten trabajar con tranquilidad, sin tener que tomar medidas a las apuradas, ni descargar brutales ajustes fiscales que recaigan sobre todo en aquellos que más lo necesitan, porque esas cifras de ajustes que se manejan solo son posibles si se mutilan servicios públicos esenciales como la salud, la seguridad o la enseñanza. No dan las cuentas de recortar eso con una perspectiva de shock, como incluso se ha pronunciado, si no se tocan estos servicios que apuntalan las oportunidades de los que menos tienen. Por lo tanto, nosotros creemos que hay que reducir el déficit fiscal, que hay que tomar medidas estructurales, como decíamos en el caso de la seguridad social. Hay que tener una lógica presupuestal que implique un crecimiento del presupuesto por debajo del crecimiento de la economía y luego generar ahorros y mejoras
pero con un enfoque gradual que nos permita trabajar con tiempo y sin afectar los servicios esenciales del Estado. Uruguay goza de grado inversor y ha habido en las últimas horas una polémica pública respecto a un pedido o un deseo de que se mantenga el grado inversor a nuestro país. Y sobre eso le quiero hacer algunas preguntas. Quienes tienen esta responsabilidad, ¿tienen contactos con los partidos políticos uruguayos? Sí, eso es habitual, pero lo que importa es cómo se da el proceso de formación de una opinión de una agencia calificadora que deriva, se concreta en una calificación crediticia. Cuando se evalúa un país, estos organismos que son profesionales e independientes tienen entrevistas con actores del gobierno, con actores relevantes de la sociedad o de la economía, evalúan las políticas que se están desplegando, evalúan la situación fiscal, la situación financiera, la perspectiva de crecimiento, una serie de indicadores de la economía y sus perspectivas para formarse una opinión independiente con rigor profesional que deriva en una calificación. No se otorga el grado inversor o no se mantiene el mismo porque alguien le pida a estas calificadoras que lo haga, ni ningún actor político, social, ni del gobierno. Y en el caso de Uruguay esto ocurre porque, si bien tiene desafíos en materia fiscal, Uruguay goza de una enorme confianza. Esa confianza se genera, como decíamos, por la enorme espalda financiera del país, por tener perspectivas de crecimiento mayor en el corto plazo, y por lo tanto se confía en el país. No es casualidad que ni una, ni dos, ni tres, sino las 5 principales calificadoras del mundo le otorgan a Uruguay el grado inversor. Pero esta es una muestra de confianza que, además, en algunos casos el grado inversor está por encima del escalón mínimo. Pero hay otras muestras concretas de confianza en el Uruguay muy importantes, como por ejemplo que Uruguay tiene un riesgo país bajo. El riesgo país de Uruguay está por debajo del promedio del riesgo país de los países emergentes con grado inversor. Es decir, cuando lo comparamos con nuestros pares, el riesgo país de Uruguay está por debajo. JP Morgan generó un índice de 72 países emergentes y Uruguay está ubicado en el primer lugar del ranking, en el primero. Eso también es otra muestra de confianza. Hace 10 días Uruguay hizo una emisión de bonos del Tesoro al 2055, a largo plazo, con una tasa de interés de 4.1% en dólares, una tasa muy baja que refleja confianza en el Uruguay. Y la muestra más concreta de confianza es la inversión de 3.000 millones de dólares que está por recibir Uruguay, la más importante de su historia. Nadie invierte esa cifra en un país que no genera confianza. Por lo tanto, ¿cómo le fue al país con esa inversión en bonos? Le fue fantástico, le fue extremadamente bien en un contexto regional complicado, con la incertidumbre, la volatilidad global y la crisis de los países vecinos, que Uruguay haya emitido deuda al 2055 con una tasa de interés baja, vendiendo sus bonos por encima de la par. Es decir, en el caso concreto, por cada bono de $100 se pagaban $116. Es decir, eso es una muestra de que los tenedores de bonos o los potenciales compradores esperaban que los bonos uruguayos se valorizaran. Y eso es confianza en el Uruguay. Por lo tanto, tenemos múltiples expresiones de confianza en el país, del mercado, de agencias calificadoras, de inversiones concretas. No pasa porque alguien pida una cosa o la otra. Desde el punto de vista de lo que ocurrirá a partir de marzo, ¿se puede decir que las calificadoras de riesgo en algún punto están esperando que Uruguay haga los deberes, los llamados deberes, para empezar efectivamente a reducir el déficit fiscal? ¿Ustedes han recibido ese mensaje? No, está claro que Uruguay tendrá que en la próxima administración tomar medidas. Creemos que con la orientación que nosotros estamos manejando, de enfoque gradual, apostando al crecimiento, con reformas estructurales de mediano plazo y no con recortes salvajes. Pero, bueno, será la ciudadanía quien libremente elija y en democracia, y obviamente que las políticas que tome el próximo gobierno serán evaluadas, como son evaluadas de manera continua las políticas del país. Pero eso es algo natural y que funciona bien por parte de las calificadoras y lo hacen de manera autónoma, profesional e independiente. La estructura tributaria del país, en caso de ganar el Frente Amplio, ¿se va a mantener como está? ¿Va a ir teniendo modificaciones?
Bueno, nosotros creemos que Uruguay tiene un sistema tributario moderno, fruto de una reforma integral del sistema tributario en el año 2007. Hoy la carga tributaria entendemos que es la adecuada para el nivel de desarrollo relativo del país. Con esto estamos diciendo que entendemos que no debería ser aumentada. Más allá de elementos puntuales o mejoras puntuales, el sistema tributario prácticamente se mantendría dentro de los parámetros del sistema tributario que tenemos hoy. La situación del trabajo, porque bueno, hay quienes señalan que es necesario cambios, una reforma en materia de relaciones laborales, que estos consejos de salarios y esta negociación colectiva debe ser modificada. Asesores tanto del Partido Nacional como del Partido Colorado dicen, bueno, una negociación libre y voluntaria y el Estado para la fijación de los mínimos. Sí, yo creo que Uruguay tiene hoy un desafío en materia de empleo, tiene que apostar a generar más empleo de calidad y bien remunerado. En estos periodos de gobierno del Frente Amplio se crearon 300.000 puestos de trabajo, hemos perdido algo más de 50.000. El saldo es positivo, pero tenemos problemas de empleo en el último tiempo y allí la apuesta de vuelta es a captar inversiones de calidad que generen puestos de trabajo bien remunerados, con valor agregado, que es la forma o una de las más potentes herramientas de redistribución de la riqueza. Por lo tanto, la apuesta es a eso. Uruguay tiene que sofisticar su matriz productiva, agregando cada vez más valor, insertándose en eslabones de cadenas de valor, y hay que tener un enfoque multidimensional de la productividad, no el enfoque reduccionista de devaluar la moneda, bajando salarios y con impuestos bajos, porque además ese modelo fracasó en Uruguay y ha fracasado en la región. Cuando miramos esas políticas desplegadas en los países vecinos y los resultados que han obtenido, claramente no han sido buenos en materia económica y se han perjudicado los trabajadores. Nosotros creemos que hay que apostar a tener más productividad fruto de ese cambio estructural de la matriz productiva. Ahora, eso implica muchas cosas, implica un enfoque multidimensional que tiene que ver con un nuevo plan más potente y ayornado de ciencia, tecnología e innovación, mejoras en las cuestiones de inserción internacional para no tener desventajas competitivas en el acceso a mercados con respecto a los otros productores de los mismos bienes que vende Uruguay, con una capacitación constante y permanente, no solo de quienes quieren ingresar por primera vez al mercado laboral, sino también de gente que hoy trabaja y que ve amenazados sus puestos de trabajo por la revolución tecnológica, aspectos vinculados a elegir sectores de actividad que en esta nueva economía puedan tener mayor derrame sobre el resto de la sociedad, focalizar los incentivos en los sectores con mayor potencial, un Estado más moderno y eficiente que cumpla a cabalidad con los objetivos que se plantea, ni chico ni grande, un Estado inteligente que cumpla con sus cometidos. Eso implica mejorar, entre otras cosas, la gobernanza de las empresas públicas, tener una lógica presupuestal donde se asignan recursos por resultados, es decir, que se midan los objetivos, se establezcan objetivos y luego se mida su cumplimiento y se asignen más o menos resultados en función del cumplimiento de los mismos. Es decir, una mirada que, como estoy repasando, tiene un enfoque multidimensional. ¿Necesita el país una regla fiscal? Yo creo que tiene que tener una conducta fiscal adecuada, pero las reglas muchas veces generan rigideces que pueden no ser buenas para determinados momentos. Pero sí tiene que haber una orientación clara de reducir el déficit fiscal actual, como decíamos, con reformas estructurales de mediano y largo plazo, aspectos vinculados a que el incremento sea menor que el crecimiento de la economía, e ir generando eficiencias en una lógica, además, más transversal del presupuesto, más por programas y no tanto por compartimientos estancos en los ministerios. Eso va a redundar en eficiencias presupuestales, más allá de una regla fiscal propiamente dicha. ¿Usted es consciente que desde el Partido Nacional, por ejemplo, se plantea la desmonopolización de los combustibles, poner ANCAP en condiciones para poder competir, pero desmonopolizar? ¿Por qué al Frente Amplio no le ha parecido esto una buena idea? Bueno, sí, porque hay razones de práctica y de realidad. Hoy ANCAP, cuando tiene que parar su refinería, por ejemplo, e importa combustible refinado, le sale más caro a ANCAP que refinar aquí. Por lo tanto, no tendría un beneficio concreto sobre el precio de los combustibles, porque además ese combustible refinado luego hay que distribuirlo, y hoy podemos decir que uno de los componentes más importantes del costo del combustible no es solo la refinería, sino luego toda la cadena de distribución que está en manos de privados. Por lo tanto,
me parece que estamos hablando de algo que no tiene efectos prácticos sobre el precio de los combustibles. La reducción del número de funcionarios públicos, se ha hablado hasta de 50.000 funcionarios Sí, públicos. yo creo que esas expresiones, junto con otras como solamente trabajan el 20 o 30% de los funcionarios públicos, me parece que son hasta una falta de respeto y en el fondo tienen un enfoque reduccionista del Estado. Varios asesores de la oposición han dicho la mano del mercado es la que resuelve todo y nosotros no compartimos eso. El sector privado es generador de riqueza y hay que generarle los mecanismos necesarios y las condiciones necesarias para que pueda generar rentabilidad, riqueza, oportunidades para los demás, pero eso requiere de políticas públicas que orienten al mercado en el sentido de los objetivos del rumbo estratégico que mencionábamos de crecimiento con inclusión. Por lo tanto, nosotros no compartimos ese enfoque reduccionista del Estado. Respecto a la situación en el interior y en particular en el campo, según los sondeos de opinión pública, las empresas encuestadoras señalan que el Frente Amplio, que en 2014 le fue muy bien en el interior del país, no le está yendo bien en el interior y que allí podría estar las mayores dificultades en la elección. ¿Faltó construir una perspectiva diferente en el interior urbano, en el medio rural, en la relación con el sector agropecuario? Bueno, en este periodo hemos tenido varios sectores agropecuarios con dificultades, producto de cuestiones internas, pero sobre todo de la evolución de precios internacionales. Me estoy refiriendo a la lechería o al arroz, más particularmente. Pero yo creo que hay una conciencia clara de que el sector agroindustrial es la principal locomotora del Uruguay, no es la única porque tenemos el sector turístico, los servicios financieros, globales, de software, audiovisuales, etcétera, pero claramente la cadena agroindustrial tiene un peso superlativo en la economía uruguaya y hay que atenderla debidamente. Veremos cómo es el resultado de las elecciones, pero el Frente Amplio ha tenido históricamente una política de cercanía con la gente y en esta recta final de la campaña, en ese mano a mano, se verán y se discutirán las propuestas de este camino que genera confianza en el mundo, frente a un camino que francamente nosotros vemos que tiene problemas para generar confianza, problemas claros para una eventual gobernabilidad. Cuando vemos que la coalición opositora tendría a un presidente, en el caso eventual de ser electo, que sería votado solamente por 1 de cada 4 uruguayos y que según marcan las tendencias de las encuestas tendría como principal socio a la derecha pseudo-militar de Manini Ríos, con problemas de relacionamiento. Hemos visto al candidato a vice de Manini hablando de cruceras cuando se refería a Sanguinetti, a Talvi con expresiones complicadas para con Manini, Mieres lo mismo, y todos a su vez hablando mal, por ejemplo, de Sartori. Bueno, eso no genera confianza en un escenario de gobernabilidad que permita una senda de progreso y prosperidad para el Uruguay. Gracias. Ha sido un placer.